Y vamos a empezar con el documento. ¿Me confirman si están viendo el documento que estoy compartiendo ahí en el chat, por favor? Gracias, Alejandro. Entonces, empecemos. Si ustedes recuerdan, la clase pasada habíamos visto hasta el tema de, voy a volver acá, nos habíamos visto hasta la verificación acortante y entonces ahora el siguiente, recuerden que habíamos dicho que yo tenía que diseñar la cimentación desde el punto de vista del suelo y después desde el punto de vista del concreto reforzado, hormigón reforzado. Dentro del punto de vista del hormigón reforzado, habíamos visto lo que era la cortante en una dirección, que era esto, la verificación acortante, donde yo tenía que garantizar que B sub U fuera menor a phi B sub C. Y el segundo paso es lo que denominamos la verificación a punzonamiento. Entonces es esta de acá. Entonces, lo primero que necesitamos es definir cuál es la sección crítica a punzonamiento. Esta sección crítica a punzonamiento está ubicada a una distancia de medios alrededor de la cara de la columna. Es una distancia de medios alrededor de la cara de la columna. Entonces, voy a disminuir acá un poquito. Les decimos, recuerden que esta es la distribución de esfuerzos y estamos diciendo que a una distancia de medios, a una distancia de medios, vamos a y entonces acá estamos diciendo que la sección crítica punzonamiento está a una distancia de medios alrededor de la columna. Aquí estamos viendo la zapata en planta. Yo tengo aquí mi columna y la sección crítica es esta sección crítica que está a una distancia. Por todos lados aquí estamos a una distancia de medios. De medios. Ojo, aquí, digamos, esta chica me había dibujado mal esto. Esto en realidad es aquí. O sea, esta sección, esto que están viendo acá es en este punto. Entonces decimos, a esa distancia de medios vamos a calcular cuál es la cortante total, esta cortante total que se genera por fuera de este perímetro. Este perímetro lo denominamos el perímetro crítico de la sección, toda esta longitud de estos cuatro lados. Los voy a poner aquí en rojo para que les quede en rojo. Esa distancia roja es la que denominamos el perímetro crítico de la sección y eso se denomina con una variable que se denomina B0. Entonces B0 va a ser igual al perímetro crítico de la sección. Entonces, nosotros tenemos que calcular cuál es la cortante total que se desarrolla en estas cuatro caras. Y esa cortante va a ser toda la fuerza, todo el volumen de esfuerzos que se desarrolla en esta área churada, que es esta misma área churada que estamos viendo acá. Entonces, nosotros podemos decir que hay una fuerza que se genera en esta área 1 y la fuerza que se genera en esta área de afuera, ojo, el área 1 es la que está por dentro del perímetro crítico y B sub P es la fuerza que se genera por fuera del perímetro crítico. Entonces nosotros, yo aquí que estoy diciendo en esta ecuación, estoy diciendo que esta carga va a ser igual a la suma de la carga que se genera por fuera del perímetro crítico, o sea, en esta área churada, toda esta fuerza, más la fuerza que se genera aquí adentro. Esta es igual a esta, que es la de afuera, más esta, que es la de adentro. Eso es lo que estoy diciendo aquí. P sub U, que es la carga axial, tiene que ser igual a B sub U P, que es la fuerza que se genera por fuera del perímetro crítico, más la cortante que se genera en el área 1, que es por dentro del perímetro crítico. Y en realidad yo necesito calcular el B sub U de punzonamiento. Entonces, de esta ecuación,
de esta ecuación, despejo el B sub de punzonamiento, que simplemente va a ser P sub U, menos, esta está sumando acá, pasa a restar a este lado, menos la cortante del área 1. Entonces, miremos cómo calcularíamos la cortante del área 1. La cortante del área 1 simplemente la calcularía como el volumen de esfuerzos que hay en este achurado rojo que estoy colocando aquí, miren. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa fuerza? Va a ser igual a este volumen, y el volumen es esta área que tenemos acá, es esta área que tengo acá, multiplicada por esta profundidad. Ojo, este pedacito yo lo veo perpendicular acá. O sea, de acá para abajo estoy viendo esto. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual esta área? Entonces, miren, esta cortante, que es la que se genera acá adentro, es esta área por esta profundidad. Entonces, el área vale ¿cuánto? Base mayor más base menor por la altura. La altura es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, recuerden, si esto es H, a H le sumo de medios más de medios, entonces da H más D, que es esta distancia, veanla acá, H más D. Entonces, esta área es base mayor más base menor por la altura que es esta, que es H más D, que es esta, sobre 2. Y la profundidad es este ladito, y ese ladito es B más D. Véanlo acá, por B más D. O sea que P sub U, B sub UP es igual a P sub U, que estoy reemplazando acá en esta ecuación, es P sub U menos esta cortante que acabo de hallar acá. Entonces será P sub U menos sigma UP1 más sigma UP2 sobre 2 más H más D por B más D. Entonces, ahora yo necesito saber cómo voy a calcular estos dos esfuerzos. Recuerden que esos dos esfuerzos están ubicados a esta distancia de medios. Entonces, yo quiero calcular, recuerden, este esfuerzo total, este esfuerzo va a ser igual siempre al mínimo más la relación de triángulos, que son estos Z1 y Z2 que tenemos acá. Entonces, miren, el sigma UP1, este sigma UP1 es igual al sigma U mínimo, a este, más este pedacito. Miren, aquí es esto, más el Z1 da este total. Entonces, este es el sigma U mínimo, véanlo acá, y a eso le sumo el Z1. Y el Z1, en general, siempre lo vamos a poder escribir como, si quieren los voy a poner acá. Y así lo vimos la clase pasada, esos Z siempre van a ser iguales, a el sigma. Lo voy a poner así como una S, SU máximo menos SU mínimo dividido L por una distancia X, donde la distancia X es la distancia que hay, desde el punto del esfuerzo mínimo hasta donde yo quiera hallar el esfuerzo calculado. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto va a valer este Z aquí? Es sigma U máximo, miren la ecuación, es sigma U máximo menos sigma U mínimo sobre L. Y eso lo multiplico por esto, que es la distancia que hay de acá hasta acá. Miren que sí, la distancia que hay de acá hasta acá va a ser igual a, hasta acá voy en L medios, hasta este punto. A L medios le quito H medios y vengo acá. Y le quito D medios y estoy acá. Y esa es la distancia que hay de acá hasta acá. Mírenla. Es L medios menos H medios menos D medios. Esa es la X. La X siempre es la distancia que hay desde el mínimo hasta el punto donde yo quiero hallar el esfuerzo. Esta es la X para ese caso. Para este segundo, la X va a ser de acá hasta acá. Entonces la X ahí, ¿cuánto va a ser? Va a ser, miren, hasta acá es L medios. Ese es para el sigma UP2, miren, para el sigma UP2 la X va a ser, hasta acá es L medios, hasta acá sumo H medios y sumo D medios. Entonces será L medios más H medios más D medios. Y ese es el que tengo acá, miren.
El sigma UP2 es el mínimo más la Z. La Z, recuerden que es este pedacito. Y la Z la calculo así, que es el máximo menos el mínimo sobre L por la distancia X. Esta es la distancia X. Y en este caso esa distancia X, como les mostré, es L medios más H medios más D medios. Listo. Voy a borrar acá esto para que no nos confundamos. Entonces, así calculamos sigma UP1 y sigma UP2. Calculamos sigma UP1 y sigma UP2. Y, y con eso, entonces ya podría calcular el B sub P. Miren, el B sub P depende de sigma UP1 y sigma UP2. Y ahora yo lo que tengo que garantizar es que ese B sub P sea menor que phi B sub CP, donde phi B sub CP es la resistencia que tiene el concreto a punzonamiento en la sección, donde este phi, el phi que vamos a utilizar, como es un phi de cortante, equivale a 0.75. Entonces, veamos cómo vamos a calcular el phi de sub CP. Entonces, el phi de sub CP en la norma, estoy de acuerdo con NSR 2010. Pongámoslo acá, NSR 10. Entonces, de acuerdo con la NSR 10, eso va a ser igual a... Vamos a tener tres ecuaciones para calcular el phi de sub CP. Y la teoría dice que debo calcular el phi de sub CP como el menor de los tres valores que obtenga con estas tres ecuaciones. Y entonces, regálenme un segundo. Listo, seguimos. Entonces, ya les dije, vamos a tener tres expresiones y debemos tomar el menor valor de lo que calculemos con estas tres expresiones. En general, vamos a decir que esa fuerza, esa B sub, perdón, la B sub C va a ser igual a un esfuerzo multiplicado por el área de la sección que va a resistir ese esfuerzo. Entonces, en general, el área de la sección que va a resistir este esfuerzo es el área de toda esta pared, miren, de toda la pared que voy a tener aquí alrededor del perímetro crítico, porque si toda esta fuerza está actuando acá, está generando un esfuerzo de corte acá, entonces la sección que va a resistir es la sección que está debajo de este perímetro crítico. O sea que esa sección va a tener, el área de la sección que va a resistir eso va a tener una longitud B0, que es la longitud de toda esta pared, por la altura efectiva que es D. Entonces, si ustedes ven aquí en todos los términos, siempre va a aparecer el B sub 0 por D, porque el B sub 0 por D corresponde al área de la sección que va a resistir ese esfuerzo de corte. ¿Listo? Bueno, aquí me faltó colocar phi B sub C, entonces aquí habría que poner phi por sigma por A. Entonces, el A ya vieron que es B sub 0 por D. Ahora, el phi, mírenlos aquí, todos tienen phi. Y lo otro es calcular el sigma. Entonces, el sigma es el término que queda acá. Entonces, para esta primera ecuación, entonces tenemos que ese esfuerzo, el esfuerzo que resiste el concreto a punzonamiento, perdón, es 0.27 por 2 más 4 sobre beta sub C por raíz de F' sub C, donde beta sub C, mírenlo acá, beta sub C es la relación entre el lado mayor sobre el lado menor de la zapata. O sea, cojo la dimensión más grande de la zapata, la divido por la menor, y eso es lo que me da
beta sub c. Ese es este beta sub c. Este es raíz de f' sub c y ya, b sub 0 por d. Ya tenemos las variables para esta primera ecuación. Ahora, para la segunda, entonces tengo el esfuerzo es 0,27 por 2 más alfa sub s por d sobre b sub 0 por raíz de f' sub c. Entonces, aquí b sub 0 simplemente es la longitud de este perímetro crítico, como se los dije acá. Es la longitud de este perímetro crítico. Y esa longitud es igual a ¿qué? Es esta dimensión 2 veces, porque está aquí y aquí, más esta dimensión 2 veces, que es esta más esta. O sea que en total el b sub 0 va a ser igual a 2 veces, mírenlo acá, h más d, que es 2 veces esta dimensión, que es este lado y este lado, más 2 veces b más d, que es esta dimensión 2 veces, b más d. Listo, ese es B0. Y alfa sub S, este alfa sub S, es un factor que depende de la localización de la zapata en la planta de la edificación. Y tenemos los siguientes valores. Vean, tenemos alfa sub S igual a 40 para columnas interiores, alfa sub S igual a 30 para columnas de borde y alfa sub S igual a 20 para columnas de esquina. Entonces voy a traer... Vamos a hacer aquí un dibujito de una planta de una edificación. Digamos que estas son las columnas de una edificación. Tengo esto y otra, otra, otra. Digamos que ahí tengo esos ejes de columnas. Entonces, miremos. Columna interior de todas estas son todas las columnas de una edificación cualquiera. Alfa sub S vale 40 para columna interior. O sea, si yo estoy diseñando la zapata de esta columna, entonces esta columna la considero interior porque está al interior de todas las columnas de la edificación. O sea, tengo para cualquier lado tengo columna. Entonces en este lado, esta columna es una columna interior. Si voy a diseñar esta, el alfa sub S vale 40. Columnas de borde. ¿Cuáles son de borde? Miren, esta columna es de borde. Esta columna es de borde y estas columnas de borde. ¿Por qué de borde? Porque está al borde de la edificación y esta también. Para este lado no sigo edificación, para este no sigue, para este no sigue y para este no sigue. Esta me quedó mala, era esta. ¿Listo? Entonces, para esas que están con X, borrémosle a esta para que no nos quede el error y volvamos a dibujar el cuadradito. Para las que tienen la X, entonces es columna de borde. Y por último, estas que tienen esta rayita, son columnas de esquina porque están en toda la esquina de la edificación. Y para eso es el alfa sub S que se debe usar es 20. Todas las columnas de esquina debemos usar un alfa sub S de 20. Entonces, esa es esta segunda ecuación. Y la última ecuación, esta, miren que esto es phi por 1 con 1 por raíz de f' sub c. Aquí no tengo variables adicionales que deba evaluar. Entonces ahí, como les dije ahorita, calculo el phi de sub cp con estas tres ecuaciones, tomo el menor de todos los valores y lo comparo contra b sub p. Cuando se cumpla esta desigualdad, se cumple el diseño A, punzonamiento. Ese es el diseño A, punzonamiento. Ahora miremos el diseño A, flexión. Entonces, el siguiente paso. Bueno, cuando yo termino, me faltaba decir eso. Cuando yo termino de hacer tanto la verificación acortante como la verificación a punzonamiento, lo que defino es la altura, el espesor de la zapata. Porque digamos que lo que yo tengo que hacer nuevamente en esta ecuación es definir cuál es el valor de D mínimo que hace que se cumpla esta desigualdad. Entonces, con eso, como les dije, defino el D. Que recuerden que el D es hasta donde está el refuerzo. ¿Listo? Entonces, con eso ya voy a tener el espesor de la zapata. Listo. Ahora, entonces, el último paso en el diseño de la zapata es el diseño a flexión. Entonces, lo primero es definir dónde está la sección crítica a flexión.
Entonces, la teoría nos dice que la sección crítica flexión está localizada en la cara de la columna. Entonces puede ser la cara de la columna a este lado o a este lado. Ya sabemos que tomamos siempre este lado derecho, haciendo el trapecio de esta forma, dado que a este lado, se acumula más fuerza de la que se acumula acá. Y el, simplemente voy a calcular cuál es el momento que se produce en este voladizo en la zapata. Y ese momento simplemente va a ser esta fuerza, la fuerza que es este volumen de esfuerzos, multiplicado por esta distancia X. Entonces, el MU en la zapata va a ser igual a esta RU de momento multiplicado por esta distancia X. ¿Listo? Entonces, en la dirección más larga de la zapata vamos a tener un sigma UM, este esfuerzo. Entonces, recuerden, el esfuerzo en cualquier punto es igual al esfuerzo mínimo más el Z. Este es el Z. Y el Z, recuerden que es el sigma U máximo menos el sigma U mínimo sobre L por X. Esta distancia es la que llamamos X. Y esa X, ¿qué es diferente a eso? A esta hoja. Esa X de ahí es la distancia que hay desde el mínimo hasta donde yo quiero hallar el esfuerzo. O sea, esta es la distancia. ¿Y esa distancia cuánto vale? Miren, hasta acá va L medios y este pedacito es H medios. Entonces, la distancia total de acá hasta acá es L medios más H medios. Y así calculo este esfuerzo. Con ese esfuerzo puedo calcular este volumen de esfuerzos que hay aquí. Entonces, este volumen es el área que yo tengo aquí, recuerden, multiplicado por la profundidad. Ese es esta fuerza total. Entonces, ¿a qué es igual eso? Es esta área. ¿Y esa área cuánto vale? Vale sigma U máximo más sigma UM por esta altura. Miren la distancia que hay de acá hasta acá. Esta distancia, ¿cuánto vale? Entonces, miren, hasta el centro es L medios. Si a L medios le quito este pedacito que es H medios, entonces me da este. L medios menos H medios es esta distancia. Entonces, L medios menos H medios multiplicado por esto me da esta área. Y me falta multiplicar por la profundidad. Y la profundidad es la dimensión B. Y esta es L. Bueno. Entonces ahí estamos hasta acá, esta es RUM. Y ahora esa resultante la multiplico por esta distancia. Miren, cuando yo estoy calculando esto, sigma U máximo más sigma UM sobre 2, lo que estoy haciendo es como si estuviera haciendo un promedio de estos dos esfuerzos. De este más este sobre 2 es el promedio. O sea, es como si esto lo estuviera volviendo rectangular. O sea que esta distancia sería la mitad de esta. Entonces es sigma U máximo. Este es el RUM, miren, este es el RUM. El RUM es sigma U máximo más sigma UM sobre 2 por L medios menos H medios por B. Ese es el RUM. Y la distancia es, esta distancia de acá hasta acá, es la mitad de esta. Y la mitad de esta, por eso esta queda al cuadrado sobre 2. Y este al cuadrado sobre 2, entonces este 2 por 2, 4. Sigma U máximo más sigma UM, simplemente es pasar desde acá hasta acá. Entonces yo aquí ya tengo el momento último de la zapata, y simplemente con ese momento, entonces ya calculo cuál es el refuerzo que requiere, porque eso simplemente se calcula como si fuera una viga a flexión. Una viga a flexión, que es el tema que ustedes ya vieron en hormigón 1. Simplemente se utiliza la misma metodología, es ¿cuál es la sección que tiene que resistir este momento flector? Ah, es esta de acá, miren, esta sección. Esta sección tiene que resistir este momento. ¿Qué dimensiones tiene? Entonces, miren, el ancho de la sección, aquí tiene un ancho B, este ancho es B, y la altura efectiva es D, que es lo que yo estoy mostrando aquí. El ancho es B, está la altura efectiva D, nosotros conocemos o definimos cuál es el F' que vamos a usar, definimos cuál es el F sub Y,
Y con eso simplemente calculamos con la teoría que ustedes vieron en hormigón 1, que no vamos a volver a ver aquí, sino que ustedes ya la saben. Vamos a calcular una cuantía, garantizamos que esa cuantía sea menor que la cuantía máxima, garantizamos que esa cuantía sea mayor que la cuantía mínima, y con eso definimos cuál es el AS que le vamos a colocar a la sección, y eso lo volvemos barras. ¿Listo? Eso fue actuando el momento en esta dirección. O sea que si viéramos en planta, esto es L y esto es B, el refuerzo que estamos definiendo ahí es el que queda así en esta dirección, o sea, este. Pero me faltaría el refuerzo de la otra dirección, este otro refuerzo. Entonces a ese lo definimos como el refuerzo de la dirección corta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ahorita, miren, aquí antes yo había calculado el momento en esta dirección, me voy a devolver acá, o sea que había calculado un momento así. Ahora necesito calcular un momento en esta otra dirección. Para hacer eso, entonces tengo que hallar esta fuerza total, y esa fuerza total la multiplico por la distancia. Es el mismo análisis. Entonces, la fuerza que va a ser igual va a ser este volumen de esfuerzos de la otra dirección. Recuerden, este es L y este es B. Entonces, en esta otra dirección es esta área, recuerden, si ustedes recuerdan, este es sigma U máximo y este es el sigma U mínimo, el de este lado. Entonces, esta área es sigma U máximo más sigma U mínimo sobre 2 por esta altura, que es L, por esta distancia que es L, y por este pedacito que es B medios grande menos B medios pequeños me da este pedacito. Y el brazo es la mitad de esto también, que es B medios menos B medios medios. Desde ahí es donde sale que el MU de la zapata en esa dirección va a ser igual al sigma U máximo más el sigma U mínimo sobre 2 por 2, 4. Este queda al cuadrado y por L. Y la sección que tenemos que diseñar es una sección que esta es la sección que tiene que resistir este momento flector de esta dirección. Y esa sección, ¿qué dimensiones tiene? Tiene un ancho, recuerden que este ancho es L es este ancho por la altura efectiva que es D. Entonces aquí nuevamente calculamos con esos parámetros, calculamos la cuantía y garantizamos que esa cuantía esté entre los límites, y ya después calculamos el área de acero. Y ese refuerzo, me voy a devolver acá, sería el que colocaríamos ya en esta otra dirección. Y así ya tendríamos la parrilla del refuerzo que se requeriría en la sección. Listo. Con eso ya terminaría el diseño de la zapata. Entonces, vamos entonces ahora a trabajar en un ejemplo para que veamos cómo es la aplicación de las ecuaciones. Entonces el ejemplo es este. Tenemos una zapata que está sometida a carga axial y momento flector, donde tenemos un F'C de 210, un Fy de 4200. La carga axial son 100 toneladas. Esta carga axial en cargas de trabajo, ojo, miren, estas son cargas de trabajo, que son 100 toneladas, y el momento alrededor del eje X, miren, este es el eje X. O sea, el eje X es un eje que sale aquí de este plano que yo no estoy viendo, o sea, estaría saliendo como así, este eje X, y ese momento alrededor de ese eje, o sea, este es el MX, porque es el alrededor de este eje, serían 13 toneladas metro en cargas de servicio. Y en cargas últimas, entonces tenemos que el PSU son 150 toneladas y el MU son 19.5 toneladas metro. Nos están diciendo que el esfuerzo admisible del suelo que tenemos acá es de 10 toneladas por metro cuadrado, y que esta columna o esta zapata corresponde a una columna interior. Lo que nos están pidiendo es hacer el diseño óptimo de la zapata. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el análisis.
Partimos entonces de el primer análisis, que es la verificación de los esfuerzos de contacto en la zapata. Esta primera parte es el diseño desde el punto de vista del suelo. Y el diseño desde el punto de vista del suelo, como le explicamos en la clase pasada, se hace con cargas de trabajo. Se hacen con cargas sin mayorar. Entonces, primero vamos a definir cuáles son las dimensiones tentativas de la zapata. Entonces vamos a empezar con, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un criterio que era que el esfuerzo mínimo tiene que ser mayor o igual a 0. Para eso llegamos a que para que esto se cumpla, la L debe ser mayor o igual a 6 veces la excentricidad. Y ese es el criterio que estamos aplicando acá. Entonces calculamos la excentricidad, recordemos que la excentricidad es el momento sobre la carga. Entonces nosotros tenemos una carga de un momento de 13 toneladas metro y una carga de 100 toneladas. Miren, aquí estoy usando estas que son las cargas de servicio. O sea que eso me da una excentricidad de 13 centímetros. Entonces tenemos un criterio 1, que es este que le estoy diciendo acá. L debe ser mayor que 6 por punto 73. Perdón, por punto 13, eso nos da 0.78 metros o 78 centímetros. Ese es el primer criterio. Ahora vamos a tener un segundo criterio para determinar esa primera dimensión. Entonces, recordemos, les voy a traer la ecuación. Regálenme un segundo, yo voy hasta donde están las ecuaciones allí arriba para copiar una y traerla. Son estas de acá. Denme un segundo que voy a hacer. Voy a cortar esta ecuación. Solo es para que a ustedes les quede más fácil el entendimiento. Entonces me devuelvo y tranquilo, aquí no estoy haciendo nada, simplemente voy a parar acá. Aquí era donde íbamos. Esperen que no me copió. Edición, copiar. Y aquí le voy a dar pegar. Y esta es la ecuación que traje. Y aquí sí la estamos viendo. Bueno, chicos, entonces, la ecuación para calcular el esfuerzo máximo. Recuerden que yo lo que tengo que garantizar es que el esfuerzo máximo sea menor o igual al admisible. Entonces, el esfuerzo máximo es igual a P sobre B por L por 1 más 6C sobre L. Y lo que estoy diciendo aquí es que inicialmente voy a considerar que la excentricidad vale 0. Voy a suponer que la excentricidad vale 0. Si la excentricidad vale 0, entonces este término es 1 más 0 es 1, o sea que el esfuerzo máximo vale P sobre B por L. Y lo que yo estoy diciendo es que ese esfuerzo máximo tiene que ser menor que el admisible. Entonces, digo, P sobre B por L debe ser menor o igual al esfuerzo admisible. Y ahora digo que voy a suponer que B es igual a L. O sea que tengo que la zapata va a ser cuadrada. O sea que puedo decir que aquí reemplazando esto es L por L, o sea es L al cuadrado. O sea, P sobre L al cuadrado debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible. O sea, igual, de aquí puedo decir, de acá, simplemente voy a despejar la L. Entonces, L al cuadrado debe ser mayor o igual que P sobre el esfuerzo admisible. Saco raíz cuadrada a ambos lados, entonces me queda que la L debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de la carga sobre el esfuerzo admisible. Listo. Y de acá, entonces reemplazando, tengo que P vale, vamos arriba, P vale 100 toneladas sobre el esfuerzo admisible que son 10 toneladas metro. Entonces son 100 toneladas sobre 10 toneladas por metro cuadrado, raíz cuadrada, eso me da 3.16 metros. Ese, como les dije ahorita, es el segundo criterio. ¿Listo? Entonces, el criterio, lo que se dice aquí, se toma el mayor valor entre el criterio 1 y el criterio 2. Para este caso, L es igual a 3,2.
Ah, pero entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que, mire, aquí le dio 0,78 metros y aquí le dio 3,16 metros. ¿Y usted por qué usa 2? ¿Por qué usa 3,2? Ah, sí, yo le voy a contestar que yo estoy tomando el mayor de los dos, 3,16. Y el criterio es que L mayor o igual a 3,16. ¿Y por qué tomo 3,20? Ah, porque es que a 3,16 yo no voy a mandar un plano para obra con 3,16. ¿O sí? No. Nosotros siempre tenemos que mandar a obra planos con dimensiones enteras. Y enteras son máximo de 5 en 5 centímetros. Entonces, 3,16 no puede ser, tiene que ser el número construible más cercano a este, al máximo de los dos que yo encontré. Entonces, para este caso, el número construible más cercano es 320. Y ahora, y ahora, este simplemente fue un criterio de arranque. Ahora sí tengo que calcular el esfuerzo máximo con la ecuación que es realmente. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, ¿qué decimos? Ah, entonces, voy a calcular con esta ecuación, que es la misma, pero ya sé que la excentricidad no vale 0. ¿Cuánto nos había dado la excentricidad? Miren, la excentricidad son 13 centímetros. Entonces, simplemente, si quieren, les voy a colocar acá. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el esfuerzo máximo, el S máximo, como este va a ser igual a la P, que son 100 toneladas. Esto va a ir dividido entre paréntesis por B por L, que son los valores que yo voy a colocar de esta tabla. Y eso lo voy a multiplicar por 1 más 6 por la excentricidad, aquí la pongo en metros, 0,13, y esto dividido por la L. Entonces, ahora simplemente lo que voy a hacer es empezar a reemplazar B y L en esta ecuación. Voy a reemplazar el B y L en esa ecuación. ¿Listo? Bueno. Y entonces voy a reemplazar cuando B y L. Voy a empezar con el primer criterio que fue L igual a 3,2 y acuérdense que yo había supuesto aquí que B era igual a L. Entonces 3,2 por 3,2, el esfuerzo máximo me da 12,15, miren. ¿Y cuál es el admisible? Recuerden que el admisible es 10 toneladas por metro cuadrado. ¿Esto es menor que 10? No, entonces no cumple. Yo tengo que empezar entonces a variar los valores de B y L para poder hacer que se cumpla esta desigualdad. Entonces la pregunta que les voy a hacer es, miren, cuando yo supuse que la excentricidad era 0, con 3,16 cumplía. O sea, si yo aquí no considerara en esta ecuación la excentricidad, aquí me cumplía el esfuerzo. Pero entonces, ¿qué está haciendo que esto se descuadre? Lo que está haciendo que esto se descuadre es que está apareciendo la excentricidad. Entonces, ¿cuál de las dos dimensiones, cuál de estas dos dimensiones está afectando a la excentricidad acá directamente? Si ustedes ven, es la L. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a dejar la B quieta y vamos a empezar a mover la L. Entonces, miren, ahora yo digo, entonces ya B vale 3,2 y voy a empezar. Esto es ensayo y error. Ojo, esto es ensayo y error. Entonces, voy a suponer que voy a colocar una L de 3,7. Cuando hago el cálculo con 3,7, esto me da 10,23. ¿Listo? Y debe ser menor de 10. Entonces, ¿qué digo? No cumple. Ahora, decimos que es 3,2 y la L 3,8. En ese caso me da 9,91. ¿Es menor que 10? Sí. ¿Es el óptimo? No sé. Para saber si es el óptimo, cuando digo el óptimo, es el mínimo valor que hace que se cumpla la desigualdad. O sea, que el esfuerzo máximo sea menor que el admisible. Recuerden que 10 es el admisible. Y yo lo que trato de buscar para que sea el óptimo es cuáles son las mínimas dimensiones de B y L
que hacen que se cumpla la desigualdad. Entonces, miren, aquí con 3,2 por 3,8, listo, me dio 9,91. ¿Cómo verifico si este es el óptimo? Si el valor anterior a este, no cumple, si la dimensión, voy a volver a decir, si la dimensión anterior a esta no cumple la desigualdad, quiere decir que este es el óptimo. Entonces, miren, voy a chequear con 375. ¿Por qué por 375? Porque miren, ya había chequeado con 3,7. Con 3,7, digamos, no cumplía, ¿cierto? Vamos a ver ¿cuál es la dimensión entre esta y esta construible que hay? La única que hay es 375. Entonces, con 375, al hacer el cálculo con la ecuación, da 10,07. ¿Es menor de 10? No. ¿Eso qué quiere decir? Que la mínima dimensión que hace que se cumpla la desigualdad es esta. Por eso, consideramos que ese es el valor óptimo. Que ese es el valor óptimo del diseño. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda me lo van escribiendo ahí en el chat y yo se las voy resolviendo a partir de que las vaya viendo o al final. Listo, entonces, desde el punto de vista del diseño del suelo, ya tenemos cuáles son las dimensiones de la zapata. ¿Vea? Las dimensiones que deben tener la zapata es 3,2 por 3,8. Ahora, con esas dimensiones procedemos a hacer el diseño del concreto reforzado de la zapata. De aquí en adelante es la segunda etapa, que es el diseño del concreto reforzado. ¿Listo? Entonces, voy a parar un segundo. No, siempre vamos a variar, Natalia, solo variamos la L, por lo que expliqué ahorita. La L la variamos porque es la que está afectando a la excentricidad. La idea es mantener quieta la B, que no afecta a este término, que es el que escuadra la ecuación, y solo movemos la L. Listo, Natalia, con gusto. Bueno, entonces sigamos. Vamos ahora a las diferentes verificaciones. Entonces vamos a hacer la verificación A, punzonamiento. Entonces, como de acá en adelante estamos haciendo las verificaciones del concreto reforzado y el concreto reforzado se diseña cargas últimas, entonces vamos a tener que calcular con cargas últimas. Entonces, vamos a calcular el sigma U máximo, que es igual a PU sobre B por L. Recuerden, lo único que cambia con los anteriores es que aquí ya en vez de P sin mayorar, usamos la P mayorada. Entonces, PU sobre B por L por 1 más 6C sobre L. Entonces, aquí miren, en vez de 100, aquí es 150 y ponemos 3,2 por 3,8, que fueron las dimensiones que calculamos ahorita. ¿Listo? Entonces, aquí da 15,10 toneladas por metro cuadrado. Y el mínimo, para calcular este mínimo, recuerden que es esta misma ecuación, simplemente que en vez de más, aquí iría un menos. Para el sigma U mínimo es la misma ecuación, simplemente que en vez de más, se calcula con menos y en este caso da 9,9. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una tabla donde vamos a resumir todos los cálculos. Entonces, ¿cuáles son los cálculos? Miren, los cálculos son estos. Entonces, en principio voy a colocar el D en centímetros. Luego voy a colocar sigma UP1, sigma UP2, B sub UP, B sub 0, phi de sub CP1, phi de sub CP2 y phi de sub CP3. Que esto simplemente es la teoría que acabamos de ver arriba. Entonces, para calcular el sigma UP1, ¿a qué es igual? Es el mínimo más el máximo menos el mínimo sobre L por L medios menos H medios menos D medios. Ese es para calcular el mínimo. El sigma UP2, si ustedes recuerdan, es todo esto igualito, pero aquí en vez de tener menos, aquí irían es más y más.
Les voy a mostrar arriba. Mírenlo acá, en punzonamiento. Miren, el P1 es con menos y el sigma UP2 es con más, pero son igualitos. Sigo donde está. Vamos aquí. Listo. Entonces, miren, aquí yo simplemente lo que estoy haciendo es, el mínimo es 9,9, más el máximo que es un 15,1, menos 9,1, menos 9,9 sobre L, que es 3,8, por L medios, que es 3,8 medios, menos H. Entonces, vamos a ver cuál es H, cuál es esta dimensión H. Me voy a devolver al enunciado. Recuerden, la dimensión de la zapata. Esta dimensión es L, esta. Y esta dimensión es, regálame un segundo, B. La dimensión que es paralela a L es H. Y la dimensión que es paralela a B es B minúscula. Entonces, H es 60 y B es 50. Listo. Entonces, por eso aquí lo estoy colocando en metros, menos 0,6, menos, aquí estaría el D. Digamos que aquí iría de medios. Y con eso calculo. Y para hallar el sigma UP2, recuerden que simplemente aquí irían más y más. ¿Listo? Ahora, con sigma UP1 y sigma UP2, yo creo que me va a tocar traer las ecuaciones de arriba mejor. Con sigma UP1. Me va a llevar todo esto para allá, para que nos quede más claro. Estas son todas las variables. Porque allá no quedaron. Pongámoslas por acá. Ay, no me las copió. Regálenme un segundo. Edición copiar. Edición pegar. ¿Y por qué no me quieres pegar? A ver. Ahí sí. Segundo, yo le disminuyo el tamaño. Listo, yo creo que aquí ya podemos. Entonces, miren, yo calculo sigma UP1, calculo sigma UP2. Con esos dos calculo el B sub P, el B sub de punzonamiento. Ese estaba más arribita. Espérese, yo traigo ese también. Es este. Es esta ecuación. Y la llevamos para allá. Esto queda muy grande. Entonces le pego una motilada así. Y ya puedo usar por aquí. Aquí. Y ahora sí hago esto. Listo. Entonces, tengo sigma UP1, sigma UP2. Con ese calculo el B sub UP. Y por el otro lado calculo el phi B sub CP, que es con estas tres ecuaciones. ¿Qué variables necesito calcular? Necesito calcular el B sub C, el beta sub C. Recuerden que el beta sub C es la relación entre el lado mayor y el lado menor. O sea, es 3,8 sobre 3,2. 3,8 sobre 3,2, eso da 1,19. Este valor es igual a 1,19. Ese es el beta sub C. Y, bueno, y miren que aquí hay
tres ecuaciones. Entonces yo a esta la llamo phi b sub cp1, phi b sub cp2 y phi b sub cp3. Ahí están las tres ecuaciones que son, miren, aquí está phi b sub cp1, phi b sub cp2 y phi b sub cp. Aquí no me quedó la 3, pero es esta 1 con 1. Entonces, aquí en esta, ¿qué alfa sub s utilizo? Entonces, en el enunciado decía que era columna interior, o sea que utilizo un alfa sub s de 40. Bueno, entonces ya con eso empezamos. Entonces, miren, en la primera ecuación, en la ecuación del phi b sub cp, del sigma up1, reemplazo el d con 0,15. Miren, en esta ecuación la única incógnita es d. Entonces aquí utilizo 0,15, me da 11,98. Listo. Se los voy a mostrar por acá mejor. Ya les voy a mostrar. Déjenme, yo les comparto otra cosa que tengo acá. Me confirman que están viendo ya esta tablita de Excel. Ahí en el chat. Ok. Listo, entonces voy a corregir acá. Esto era 100, esto es 13, esto es 150 y esto era 19,5 creo que era. Voy a revisar en el enunciado. En el enunciado, sí, 19,5. Listo, VIH y el esfuerzo admisible es 10. Y el alfa sub S es 40. Entonces miren los criterios. El primero era 0,78 y 3,16. Entonces empezamos con 3,20 por 3,20, ¿cierto? Este lo dejamos quieto, que es el 3,20. Y empezamos a jugar con 3,8, 3,75. No, aquí era 3,8 y aquí era 3,7. Entonces miren que el 991 es el que hace que se cumpla eso. Ahora, déjenme, yo les doy una vista normal para que no vean esto. Y aquí entonces simplemente empiezo a calcular el sigma UP1, sigma UP2, B sub UP y todos. Entonces miren, aquí depende del L, de los esfuerzos y del D. Entonces, la variable en realidad que nosotros vamos a ir cambiando es el D, porque todos los otros valores de arriba son fijos. Miren que todos estos valores están fijos. El único que es variable, miren, es este que es a 30. Los otros están fijos porque miren que tiene el pesos. Pesos quiere decir que es la misma casilla siempre. La única que está variable es esta. Ojo, hay que tener cuidado en la ecuación, porque en la ecuación siempre, en esta ecuación de este esfuerzo, siempre tienen que estar todas las dimensiones en metros, O sea, el D que yo vaya a ingresar en esa ecuación está en metros. Yo aquí es porque lo tengo directo, pero en la ecuación que yo les mostré ahorita, tiene que estar en metros. Entonces, aquí calculo, me da 11,84, el sigma UP2 12,84, el B sub UP 143,99, el B sub 0 da 280 y calculo los 3 phi B sub CP. ¿Cuál es el menor? Aquí selecciono el menor de todos. Miren, el menor en este caso es 50,21. ¿Sí ves? Y ese es el que yo pongo como phi B sub CP. Y yo lo que tengo que hacer es comparar el B sub U, lo comparo con este. Este tiene que ser menor que este. ¿Qué digo? No cumple. Ah, bueno, me faltó decir una cosa y es, de acuerdo con la norma, el mínimo valor de D para una zapata que está
directamente apoyada sobre el suelo, tiene que ser 15 centímetros. O sea, yo las iteraciones las voy a empezar con 15 centímetros. Regálenme un segundo, yo comparto mejor para poder estar pasando del otro gráfico. Voy a compartir mejor el escritorio. Listo. Entonces, la idea es que me pueda pasar de acá a acá. Listo. Entonces, aquí enseguida yo sí voy a hacer una corrección y es porque estos valores que están acá están calculados con un phi de NSR del 98 que era 0.85. Y los que estoy mostrando acá en la tabla son con un phi de 0.75, que son los de la NSR 2010. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a robar estos valores de acá y se los voy a pegar allá sobre este documento para que quede actualizado. Denme un segundo, edición, copiar, pegar, no me dejó, un segundo, no sé qué pasa, ahí sí. Entonces en realidad, espérense, bueno, lo voy a poner así. Y así. Sí, porque este es 15. Ah, bueno, yo no tengo los mismos valores aquí. Bueno, voy a reemplazar mejor toda la tabla. Voy a reemplazar toda la tabla mejor. Entonces, denme un segundo. Y entonces me paro acá y les pego esto. Y disminuyo el tamaño. Pongámoslo aquí. Listo. Entonces me voy a volver. Entonces miren, con el 15 centímetros no cumple. Recuerden que siempre tengo que comparar este contra este. Entonces el único que cumple, miren, es cuando el D vale 35 centímetros. ¿Sí ven? Cuando vale 35, ese es el mínimo valor de D que hace que se cumpla la desigualdad. ¿Cuál es la desigualdad de esta? Que B sub P, que es este, sea menor que phi B sub CP, que es este. Listo, entonces, este ya fue la verificación por punzonamiento. Ahora pasamos a la verificación a cortante. Entonces, a cortante, recuerden que lo que yo tengo que garantizar es que B sub U sea menor o igual que phi por B sub C. Listo. Entonces, para cortante yo tengo que calcular el sigma U de cortante, que es igual. Pues, arriba tienen la teoría, no la voy a volver a colocar, a mostrar acá. Y es, el sigma U de cortante es el sigma U mínimo más sigma U máximo menos sigma U mínimo sobre L por L medios más H medios más D. Entonces, el mínimo me dio esto, el máximo me dio esto, el L lo tengo, el H lo tengo, el D, miren aquí, estoy calculando con el D que me acabo de cumplir, miren, el D que me cumplió punzonamiento, ese es el que estoy usando aquí en cortante. Ese es el que estoy usando acá en cortante. Entonces, con ese valor de D, me da 13.4. Con ese valor de sigma V puedo calcular el B sub U. Ojo, miren, en esta ecuación todo entra en toneladas y centímetros. Bueno, sí me faltó decirles
que en las ecuaciones del phi b sub cp, lo mejor es que como el F'C está en kilos por centímetro cuadrado, tanto el B sub 0 como el D en esta ecuación entren en centímetros. Eso le da kilogramos, entonces después lo dividimos por 1000 para que me dé toneladas y poderlo comparar con el B sub P. Me explico. Yo calculé el B sub P en toneladas. Ahora, para calcular estos tres valores, el phi b sub cp1, phi b sub cp2 y phi b sub cp3, las variables las debemos meter en kilos y centímetros. El valor que nos dé lo divido por 1000, porque me va a dar en kilogramos, lo divido por 1000 y me da en toneladas. Aquí ya está dividido por 1000 y por eso ya lo puedo comparar contra este. Entonces hay que tener cuidado cuando calculen el sigma UP1, phi b sub CP2 y el phi b sub CP3. Listo. Ese los calculan en kilogramos y lo dividen por 1000 para tenerlo en toneladas. Aquí todo para calcular este lado, calculamos con todo en toneladas y metros. Listo. Ya calculé el sigma U de cortante que me dio esto. Con ese voy a calcular el B sub U. Esta es la ecuación. Entonces es el máximo que me dio 15,1, el sigma V que me dio 13,4, el L es 3,8, el H es 0,6 y el D, ya les expliqué, se trae el 0,35. Y por B que es 3,2. Listo. Phi B sub C es phi por 0,53 raíz de F'C por B por D. Y en esta ecuación todo lo metemos en kilos y centímetros. Entonces miren, el phi vale 0,75 por 0,53 raíz de F' sub C. El F' sub C es 210 kilos por centímetro cuadrado. El B en centímetros, 320 centímetros. Y el D en centímetros, 35 centímetros. Y lo que nos dé lo dividimos por 1000. Voy a hacer el cálculo porque creo que ese valor no es. Es 0,75 por 0,53 por raíz de 210 por 320 por 35. Y eso lo divido por 1000. Sí, efectivamente da 64,52. Entonces aquí esto me da 64,52 toneladas. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que comparar B sub, que aquí no está calculado. Calculémoslo a ver cuánto da. Entonces es 15,1 más 13,4 sobre 2 por 3,8 sobre 2 menos 0,6 sobre 2 menos 0,35. Y eso por 3,2. Eso me da 57. Entonces aquí lo que tengo que hacer es comparar B sub U contra phi B sub C. ¿Sí? Entonces, como B sub U es menor que phi B sub C, pues lo que decimos es cumple. Y ya ese será el óptimo también por cortante. Porque ese fue el mínimo, miren, ese fue el mínimo que cumplió punzonamiento. Y el D que yo seleccione tiene que cumplir tanto. El D que yo seleccione debe cumplir tanto punzonamiento como cortante. Entonces aquí es posible que yo lo pueda bajar por cortante, pero si yo lo bajo por cortante, ya no cumple por punzonamiento. Entonces siempre vamos a tomar el que cumpla los dos. En este caso es con 35. Bueno, se me olvidó decirles otra cosa, y es que como ustedes ven acá,
voy incrementando las medidas de 5 en 5 centímetros. La idea es para tener al final una dimensión entera construible. Entonces, siempre vamos a tomar de 5 en 5 centímetros. Voy a ver que parece que hay una pregunta. Este valor se calculó, no, es iterativo. Los valores de D se hacen iterativo y se van empezando de 5 en 5 centímetros. El valor mínimo de D que debemos colocar es de 15 centímetros y se explicó porque eso está definido en la norma. La norma dice que para zapatas directamente sobre el suelo, el valor mínimo de D es 15 centímetros. Y de ahí vamos subiendo de 5 en 5, iterando, haciendo iteraciones para llegar al valor que cumpla la condición. ¿Está claro, Carlos? Ok, con gusto. Entonces sigamos. Bueno, entonces veníamos acá, ya tenemos cortante en punzonamiento, ahora vamos a hacer el diseño a flexión. Entonces hacemos el diseño a flexión en la dirección larga. Entonces calculamos en la dirección larga el sigma U de momento, que es el mínimo más el máximo menos el mínimo sobre L por L medios menos, perdón, más H medios. Entonces si quieren, pues recuerden que estos valores son 9.91, 15.1, 9.91, el L es 3.8 y el H es 0.6. Y se mete todo en toneladas y metros. Y eso nos da un sigma UM de 12.92. Con ese sigma UM calculamos el MU de la zapata. Voy a ir a traer la ecuación porque aquí no la copiamos. Entonces voy a traerle la ecuación del momento. Vea. El momento se calcula con esta ecuación. Pues el MU de la zapata es este. Lo voy a copiar. Me voy a ir hasta donde íbamos. Es esta. Le voy a... Ay, esto por qué no. Nuevamente. Y ahora sí me dejó. Y ponemos la ecuación por acá. Listo, como ya conozco el sigma VM, miren, y sé cuánto vale el sigma U máximo, tengo todas estas variables, simplemente calculo y me da este momento, 57.38 tonelada metro. Listo. La sección que va a resistir ese momento es la sección que tiene un ancho B. Entonces este es B mayúscula, que es igual a 3,2 metros. Y la altura efectiva es de 35 centímetros. Con eso y la teoría de concreto de hormigón 1 que ustedes tienen, podemos calcular la cuantía. Esa es la cuantía. Y la cuantía mínima es 0.0018. Yo tengo que garantizar que mi cuantía, esta cuantía, ojo, esto se calcula con la teoría de hormigón 1. Ustedes tienen que saber cómo se calcula eso, porque una viga flexión, simplemente aquí, esto es F'C, con F'C y Fy, calculamos esa cuantía. Y calculamos y chequeamos contra la cuantía mínima y contra la cuantía máxima. La cuantía máxima para un F'C de 210 y un Fy de 4200, si ustedes revisan la teoría, es 0.016. Entonces, esta cuantía está entre esta y esta. Sí. Entonces, coloco la cuantía, calculo la US como ρ, que es esta, por B, aquí sería B 320 para que me den centímetros cuadrados, entonces esto lo pongo en 320 por 35 me da 4635. Si quieren pongámoslo acá, a su S, entonces es igual a 0.00405 por 320
por 35. Y eso es lo que nos da. Voy a verificar que sí esté bien. Punto 0.0405 por 320 por 35. Sí, 45.36 centímetros cuadrados. Y eso simplemente ya lo vuelvo barras. Te digo, barra número 7. Son estas. Esta es el área total. Lo divido por el área de la barra número 7, que es 387. Me dan 11,7 barras. O sea, no pueden ser 11,7 barras. Tienen que ser 12, siempre por encima. Y lo que hago es, a un ancho de 3,2 metros, le resto 7,5 a cada lado, o sea, 15 centímetros. Y si son 12 barras, son 11 espacios. O sea, me daría una barra número 7 cada punto 28 centímetros. Eso sería en la dirección larga. Ahora hago el mismo procedimiento para la dirección corta. Entonces, en la dirección corta, el momento lo calculo con esta expresión. Este es el momento. La sección que tiene que resistir ese momento es esta. Con esos valores, con este momento y la sección, calculo esta cuantía. Y esa cuantía la comparo contra la mínima y la máxima, que son la misma que tenemos allá arriba. O sea que calculo la su S, me da esto. Y ese a su vez se lo vuelvo barras. Y lo último que nos faltaba es este espesor total, este ancho total de la zapata. Siempre vamos a decir que es D y vamos a poner más 10 centímetros. ¿Por qué 10 centímetros? Porque en general, digamos, el recubrimiento que debemos tomar en estas zapatas que están directamente en contacto con el suelo, digamos que ese recubrimiento debe ser del orden de 7,5 centímetros. Entonces, digamos que si tomamos un diámetro de barra, ese diámetro más o menos nos da un diámetro que puede estar entre 1 y 2 centímetros. O sea que esto podría estar del orden de el total del centro abajo, podría estar más o menos del orden de 8,5 a 9 centímetros. Por eso, digamos, tomamos 10 centímetros como para tener una dimensión redondeada. Y ahí ya tendremos entonces definido el diseño final de la zapata. Ya entonces tenemos todas las dimensiones, ¿cierto? Ya sabemos que la zapata es de 3,8 por 3,2, con un espesor total de, recuerden, si el D es 35, entonces el espesor total será 45. Y ya sabemos cuáles barras van en cada una de las direcciones. Y hasta ahí llega el diseño de la zapata. Con eso entonces, muchachos, ya terminamos lo que era este capítulo y con eso terminamos todos los temas ya del curso. Sí, voy a guardar acá para dejarles esta versión actualizada y adicional a eso voy a parar la grabación ya para que